¿Qué hay? ¿Cómo están? No sé si a ustedes ya le pasó que la pantalla del control de su nevera ARB empezó a volverse loco, sacar aquí algunos dibujitos que no deben estar, apretando un botón y se aprieta otro, etcétera. Si le pasa, tiene que ver este video hasta el final, que le voy a enseñar cómo la pueden solucionar este problema, porque yo ya estaba a punto de botarla y no creo que es necesario. Mientras que está utilizando una marca, vale la pena que la mantengan. Bueno, para quitar la etiqueta, que si alguien no sabe, tienen que sacar totalmente toda la etiqueta. No pueden sacar un parte porque aquí adentro vienen los tornillos. Así que no traten de meter una cuchilla ni nada de eso para tratar de levantarlo, que no va a funcionar. Tienen que sacar la etiqueta completa. Y antes de empezar eso, yo le voy a dejar en el link del video a dónde pueden pedirlos, y no son nada de alto precio. Después que retiraron la etiqueta, que este sí le va a costar un poco, parece que esta etiqueta está bien pegada, tienen que tener una cuchilla, sacan los dos tornillos y una cuchilla bien delgadita para poder levantarlo. Ahí sale toda la pieza junto con la tarjeta y el cable conectado. Esta es la tarjeta que está haciendo, vamos a decirle, grón o algo así, ¿no? Miren, cuando le entra humedad ya empieza a molestar bastante. Entonces, vamos a enseñarle la nueva, que ya la pedí, ya llegó. Cuesta nada más $35, que yo creo que, o menos, hasta menos de $35. La nueva, la vieja. Y la etiqueta vieja, igual llegando la etiqueta nueva. Aquí están todos, la etiqueta nueva con la etiqueta, con las dos tarjetas, la tarjeta vieja. Y este ya viene listo para pegar y sellar. Este es muy importante que ustedes tengan aquí el más limpio que se puede antes de empezar todo el trabajo. Así que vamos a ir mano a la obra a ver si la arrancamos hoy mismo, esta nevera, de vuelta. Okay. Ya aquí ya la pueden ver, que ya están, solamente 3 tornillos, se pega y el reloj está listo. Cable igual, limpiando todo con contact cleaner, y es plug and play. Listo. Vamos a hacer, Hay que probar, sí, antes de conectar. conectar. Vamos a hacer la prueba de fuego. Darlo. Antes de instalarlo siempre probamos, porque después que pegamos el pegamento ya no hay camino para atrás. Listo, ahí está en verde. Si se toca el nevera ya arrancó el compresor y está en 0 grados ya. Este es un flash. Bueno, ya yo la probé antes y todo funciona bien, así que vamos a apagarla. Apagamos, desconectamos y seguimos. El bueno de esta nevera, otra vez, es que hay repuestos con número de pieza, pueden conseguir todo. Digo, en esta página, la verdad, hasta los tornillos la venden solitos, el sticker solito, que yo
pensé de verdad a botar la nevera, no pensé que hay, pero miren este sticker en $2 está allá. El envío va a costar más si la piden el sticker solo, ¿no? Pero sí hay. Ese es el importante. No es ni una propaganda pagada ni nada de eso. Digo, yo utilizo y la verdad me gustó la idea que hay de todo. Cables, la que tú quieras, termostato. Importante también que los tornillos, tocar que queden flat. Aquí no puede tener ni suciedad, digo, lavamos la pieza y todo para que esté totalmente lisa. Y espero, porque aquí hay una sola oportunidad, ¿no, Manuel? Sí. Si se pega chueco, se fue. Ahí vamos. Así que no es tanto por los $2 del sticker, pero es más que hay que esperar ahora que llegue de vuelta. Así que vamos a probar y estén con nosotros en vivo. Bajarlo un poco. La cosa que no te va a cuadrar mucho por el espacio del blanco, ¿eh? ¿Tienes tijera? Listo. Bueno, y tengan trapo a mano, trapo seco, pasar alrededor a donde van a ver del otro lado de la etiqueta, donde no hay goma, para ir pasando alrededor, que todo pegue Uniformemente. así, más difícil que le entra humedad ahí adentro. Y listo. Parece que viene la lengüeta de la etiqueta como más arriba, así que yo digo, si la sacas hasta acá y la pegas el gris solamente, sí, hasta ahí. Porque si este pedacito de 4 pulgadas se pega, ya vas bien. Un poco de miedo. ¿Cómo va? Sigue en la línea. Sí. De fábrica, yo creo que de este video te van a contratar después, te vas a tener que ir a Australia para trabajar. Porque aquí ya no se puede más a levantar, este sticker es fuertísimo. Así que limpianlo bien ahí atrás, que no tenga basura. No lo dejamos listo. Nuevecito. ¿La quieres comprar? Te la vendo. La de paquete. Probamos los botones. Aquí primero. Se aprieta. Ok, vamos a darle. Aprieta largo. Y le voy a poner para que esté hasta menos 8 grados. Y listo. Y bueno, si no vieron el video anterior, que le voy a dejar aquí el link arriba, este es como cambiarle el termostato, que tampoco nunca la encontré en YouTube, por este es que la hice este video y la puse. Es bien sencillo, fácil y cuesta creo que $6 en la página, nada, todo el termostato, así que igual. El diagnóstico del termostato, solamente el reloj este te va a marcar que está en 75 grados, 80, algo así, una locura, y ya la cosa es que te va a gastar toda la batería porque nunca va a llegar a su temperatura, así que ahí tiene que cambiarlo. Listo, muchas gracias por ver y seguir el canal, nos vemos en el próximo.